Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hacer un ejercicio de biofísica que se tomó en un final del 2023 en el ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires. Paso a leerlo. 5 moles de un gas ideal monoatómico pueden evolucionar reversiblemente de A hasta C pasando por B o pasando por D, como muestra la figura. Comparando los calores intercambiados y la variación de entropía del gas en ambas evoluciones, se cumple que, y acá tenemos 6 opciones para elegir, y el gráfico, diagrama presión-volumen que nos muestra. Bueno, te recomiendo que pauses el video, trates de hacerlo, de analizarlo, haciendo énfasis en lo conceptual, y después lo podés seguir mirando. Bueno, vamos a analizar el problema. Lo primero es vamos a tratar de no tentarnos a hacer cuentas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos dan un gráfico que tiene todos los números, tiene todos los valores de presión y volúmenes que pudiéramos necesitar. Y además nos dicen que tenemos 5 moles, entonces eso nos podría hacer ponernos a hacer cuentas. Pero fijémonos bien, en las opciones no nos piden ningún valor de calor o de variación de entropía. Nos piden comparar calores y comparar variaciones de entropía. Es decir, saber si tal calor es mayor, igual o menor que tal otro, o que tal variación de entropía es mayor, igual o menor que tal otra, ¿sí? Y entonces vamos a ver si tal vez para ver esto, tal vez podemos salvarnos de hacer cuentas. Bueno, en primer lugar, tenemos que tener cuidado de cómo interpretamos el gráfico. Esto no es un ciclo. ¿Por qué? Acá partimos del estado A, llegamos al estado C y lo hacemos por 2 caminos. Eso es lo que dice el enunciado, ¿sí? Pueden evolucionar reversiblemente de A hasta C. Es de A hasta C, pasando por B o pasando por D, ¿sí? Entonces tenemos un camino que sale del estado A, pasa por el estado B y llega al estado C como estado final, y otro proceso que también parte del estado A, pasa por otro estado que llamamos D y llega hasta C. Ambos procesos se consideran reversibles, o sea, por ejemplo, este proceso en fucsia, que es el ABC, pasa por infinitos estados intermedios. Uno de ellos es B. El otro proceso pasa por infinitos estados intermedios. Uno de ellos es D, ¿sí? Bueno, y acá vamos a recordar una propiedad de la entropía y de la energía interna. Tanto la energía interna como la entropía son funciones de estado. ¿Qué es una función de estado? Recordemos, es una función cuya variación entre 2 estados dados no depende del camino intermedio, ¿sí? A esta propiedad después la vamos a citar. Bueno, ¿qué funciones de estado tenemos en termodinámica? Las más importantes, las que nosotros vemos en el curso de ciclo básico común, son la energía interna y la entropía, ¿sí? Debido a esta propiedad, si hacemos la variación de energía interna por el camino ADC, o sea, saliendo de A, pasando por D y llegando a C, la variación de energía interna sería la energía interna final menos inicial, ¿sí? Esto da igual que si lo hiciéramos por el camino ABC, con tal que salga de A y llegue a C, ¿sí? Variación de energía interna en ABC. Como lo importante es que salga de A y llegue a C. Si yo cambiara el A o cambiara el C, ahí sí cambiaría la variación de energía interna. Pero saliendo de A y llegando a C, no importa por dónde vaya. La variación de energía interna va a dar igual, ¿sí? Por cualquier camino raro. Por lo tanto, en vez de llamarla ADC o ABC, la voy a llamar directamente variación de energía interna de A a C, porque por donde pase es irrelevante para el cálculo de variación de energía interna. Bueno, la misma propiedad pasa con la entropía, porque la entropía, que la designamos con la letra S, la entropía también es función de estado.
Entonces, si hacemos la variación de entropía desde A a C pasando por D, da exactamente igual que la variación de entropía de A a C pasando por B. Y directamente a cualquiera de ellas la llamamos variación de entropía de A a C. Y esto, ya esta igualdad, hace que 4 de las opciones que teníamos sean falsas. Porque en las opciones lo que se compara son las variaciones de entropía en ABC con la de ADC. Y ya vimos que tienen que ser iguales por una propiedad porque es función de estado, ¿sí? Entonces, hay 4 opciones que nos quedan falsas. ¿Por qué? Porque dice que una de las variaciones de entropía es mayor o menor que la otra. Así que estas no pueden ser y ya descartamos 4 opciones de las 6. Bueno, ¿qué nos quedan? Nos quedan por ahora la opción A, que tiene que las variaciones de entropía en ABC y ADC son iguales. Hay que ver qué pasa con los calores en esos procesos. Y nos queda la E, también, que también dice variación de entropía en ABC igual a variación de entropía en ADC. Y acá hay que ver qué pasa con los calores. Bueno, ahora entonces tenemos que estudiar qué se hace con los calores intercambiados en ese proceso. Y lo que vamos a hacer es también usar cosas conceptuales. Usemos la primera ley, ¿sí? La primera ley de la termodinámica dice que en un proceso dado, la variación de energía interna es igual al calor intercambiado en ese proceso menos el trabajo intercambiado en ese proceso. Si el proceso, esto vale siempre, en cualquier proceso. Ahora, si el proceso es reversible, este trabajo está asociado a un área en el gráfico presión-volumen, ¿sí? Que no cualquier gráfico. En un gráfico presión-volumen, que es lo que nos dan acá. De acá podríamos despejar el calor intercambiado en un proceso dado. Esto es igual a la variación de energía interna en ese mismo proceso, más el trabajo intercambiado en ese mismo proceso. Vamos a aplicar esto, acá tenemos el calor despejado, vamos a aplicar esto a nuestro caso, ¿sí? Nosotros tenemos 2 procesos, el ABC por un lado y el ADC por el otro. Bueno, le ponemos subíndices para diferenciar. Calor intercambiado en ABC igual a variación de energía interna en ABC más trabajo intercambiado en ABC. Y para el ADC escribimos exactamente la misma igualdad, cambiando los subíndices. El calor intercambiado en el proceso ADC es igual a la variación de energía interna en el proceso ADC más el trabajo intercambiado en ADC. Bueno, pero ¿qué habíamos dicho hace un ratito? Que las variaciones de energía interna son las mismas, porque en ambos casos partimos de A y llegamos a C, ¿sí? Acordate que no solo la entropía es función de estado, la energía interna también. Y acá usamos eso, ¿sí? Las variaciones de energía interna para 2 procesos que parten del mismo estado, o sea, en este caso el A, y llegan al mismo, en este caso el C, son iguales, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué tenemos? Que cada uno de estos calores es igual a una variación de energía interna que es igual para las 2, más un trabajo. Y entonces, fíjate, y como estos procesos son reversibles, estos trabajos están asociados a un área, ¿sí? Entonces, el que tenga el trabajo más grande va a tener mayor calor intercambiado, ¿sí? El que sea mayor, porque estas 2 son iguales, así que el que sea mayor de estos 2 va a corresponder al mayor calor, ¿sí? Acá tenemos, bueno, que las variaciones de energía interna, son iguales. Eso es porque U, energía interna, es función de estado. Y entonces, ¿qué nos queda ver? Los trabajos, ¿sí? Bueno, pero eso es fácil, porque tenemos el gráfico presión-volumen. Fíjate que no va a hacer falta calcular nada, solamente mirar cómo son. El ABC es este proceso. De B a C es una isocora, ahí el trabajo es 0. Pero de A a B, el trabajo de A a B es toda el área, la que está en verde, con rayas verdes, que va hasta abajo. Ojo, trata de hacer de cuenta que el ADC no existe. O sea, solamente mirá el ABC,
¿sí? Como si esta línea no estuviera. Tengo el proceso ABC. En esta parte no tengo trabajo. De A a B tengo todo el rectángulo, todas las líneas verdes hasta el eje B. Sería este rectángulo que está indicado acá. Y bueno, habría que hacer el área de ese rectángulo, ¿sí? Fíjate que es una expansión, así que esto va a ser un área positiva porque el volumen aumenta, ¿sí? Ahora, ¿con qué lo tengo? Esto sería el ABC, el que está en verde. Lo tengo que comparar con el ADC. Voy de A a D y luego a C. El trabajo no es el mismo que antes. El trabajo sí depende del camino. El trabajo no es función de estado. A ver, de A D C. Ahora se dé cuenta que el ABC no está. Solamente mira esta línea, ADC. El área que tenemos que tomar es de esta línea ADC hasta el eje B. Y del lado izquierdo desde el 5 hasta el 20. Queda todo esto que está pintado en violeta con líneas inclinadas, ¿sí? Que acá lo dibujo entero. Acá tendríamos, lo podés pensar, esto sería un trapecio y un rectángulo, o si querés, podríamos pensarlo como un rectángulo grande, ¿no? De 5 a 20, todo un rectángulo y el triangulito de arriba. Bueno, pero fíjate que el área en violeta es obviamente más chica que el área verde, porque el área verde la incluye. El área verde incluye toda la parte violeta y tiene más todavía. Así que obviamente, o sea, las dos van de 5 a 20. Las dos van hasta el eje, pero la ABC va más arriba. Entonces acá tengo más área. Por lo tanto, las dos son expansiones, las dos son positivas. Por lo tanto, el trabajo en el proceso ABC es mayor que el trabajo en el proceso ADC. ¿Sí? Y si sumamos miembro a miembro delta U, que es el mismo para las dos, ¿no? Delta U de A a C, sumamos miembro a miembro en esta desigualdad, el delta U, del lado izquierdo, delta U más L, que es calor, ¿sí? Calor en el proceso ABC. Y a la derecha, al sumar, nos queda el calor en el proceso ADC. Por lo tanto, el calor en el proceso ABC es mayor que el calor intercambiado en el proceso ADC. Esto ya permite elegir entre las dos opciones que quedan, que eran la A y la E. La A decía que los calores eran iguales, falso, así que esta la descartamos. La E decía que el calor en el proceso ABC, y el calor intercambiado en el proceso ABC, es mayor que el calor intercambiado en el proceso ADC. Y las variaciones de entropía son iguales. Esta es la opción verdadera y el ejercicio termina acá. Ahora, esto ya terminó el ejercicio. La idea era, en un examen, la idea sería que lo pienses de esta manera, porque te ahorras un montón de cuentas. Fíjate que tenés que mirar las propiedades, los conceptos. Ahora, ¿esto se podría calcular si quisiéramos? Sí, te voy a contar un esbozo de cómo calcular si quisieras calcular todo, las variaciones de entropía y los calores, ¿sí? Te cuento rápidamente, no te voy a contar todo en detalle porque se haría muy largo el video. Total, ya está resuelto. Pero te cuento la idea y qué fórmulas se usan. O sea, ¿podríamos resolver el problema haciendo los cálculos? Sí, pero, repito, es innecesario, ¿sí? Vamos a recordar esto. Si tenemos una transformación arbitraria de n moles de gas ideal, o sea, una transformación en que el gas no cambia su masa, siempre tiene n moles. Partimos de un estado inicial cualquiera, inicial, donde tenemos n moles, una presión PI, volumen V sub I, temperatura T sub I. Hace de cuenta que se conoce todo. Estado inicial. Y en el estado final tenemos los mismos moles, una presión final PF, volumen final VF, temperatura final TF. Hace de cuenta que se conoce todo lo inicial y lo final. Acá te voy a dar unas fórmulas prácticas que sirven para calcular una variación de energía interna o una variación de entropía, que son funciones de estado y solo me interesa lo inicial y lo final. Mira, para una variación de energía interna hay dos maneras. Una es número de moles por calor específico a volumen constante. Esto es para cualquier transformación, ¿eh? No tiene por qué ser constante el volumen. El calor específico que se usa es el calor específico a volumen constante, pero la transformación puede ser cualquiera para delta U.
Acá es por la resta de temperaturas. T final menos T inicial. Esta segura la conoces. Pero hay otra forma de escribir esto más práctico, que es, en vez de hacerlo con las temperaturas, multiplicas la presión final por el volumen final y le restas la presión inicial por el volumen inicial, ¿sí? Y luego multiplicas por un numerito que puede ser 3 o 5. 3 para monoatómico o 5 para diatómico, ¿sí? Este numerito lo reemplazas por 3 o por 5 según corresponda, dividido 2, ¿sí? Esto es un poco más piola que usar esto, porque para usar esto tendrías que calcular primero las temperaturas, que acá no las tenemos, pero las presiones y los volúmenes sí los tenemos. Bueno, ¿para qué serviría calcular la variación de energía interna? Si tenés la variación de energía interna en cada proceso, le sumas el trabajo y eso te da el calor intercambiado. Bien, ¿y cómo hacemos para una variación de entropía? Acá hay una fórmula medio feíta, pero vale en general. Esto vale para cualquier transformación, dije, arbitraria de n moles en un gas ideal. La única condición es que el gas sea ideal. La variación de entropía de un estado inicial a un estado final es número de moles por calor específico volumen constante por logaritmo natural de presión final sobre presión inicial más número de moles por calor específico presión constante por logaritmo natural de volumen final sobre volumen inicial. Acá tenés calor específico volumen constante para monoatómico y diatómico, calor específico presión constante para monoatómico y diatómico. Bien, ¿cómo se aplicaría esto? Pero te lo cuento muy rápido. Primero para las variaciones de entropía. Ves que acá tenés el ABC y el ADC. Entonces, ponele que querés calcularlas todas. Entonces, ponele de A a B. De A a B, aplicás siempre esto. De A a B, A es el inicial y F es el final, ¿sí? Acá en este cuadrito tenés todas las coordenadas, es decir, la presión y el volumen de cada estado importante acá, ¿sí? Por ejemplo, para A, volumen de A, 5 litros, presión en A, 30 kilopascales, ¿ves? 5 y 30. Y lo mismo para B, C y D. Chequealas, ¿sí? Chequealas. Bueno, entonces, teniendo presión y volumen, fíjate, acá hay un cociente de presiones y acá hay un cociente de volúmenes. El número de moles era 5 moles, ¿sí? O sea, eso era dato, está en el ejercicio. Y como es monoatómico, en este caso, se usa el 3 medios de R para CB y el 5 medios de R para CP. O sea que eso acá es sabido. Reemplaza el A por el inicial, el B por el final. Ahí sacas la variación de entropía de A a B. Idem de B a C, iniciales B, finales C. Y después sumando los dos, la de AB más la de BC te da el ABC, ¿sí? Y bueno, esto me dio, hacelo. Si querés, pausa el video y te haces una captura de la diapositiva que tenés todo en detalle. Eso a mí me dio unos 75,57 Joule sobre Kelvin, usando la R, la constante R en Joule sobre mol Kelvin, el 8,314 Joule sobre mol Kelvin. ¿Sí? Usé en esas unidades. Bueno, después haces con AD y DC. ¿Sí? AD, tomas inicial A, final D. DC, tomas inicial D, final C. Y después el ADC, la variación de entropía es la variación de entropía de A a D más la variación de entropía de D a C, ¿sí? Que también da exactamente igual que antes. Y si querés, más fácil, directamente, como es función de estado, podés hacer de A a C directo. ¿Por qué vas a tomar este tramito y este? Directamente tomas inicial como A y final como C, ¿sí? Y ahí te sale directo de A a C. Bueno, reemplazás los logaritmos, todo, y da exactamente igual que las otras dos. Exactamente igual, ¿sí? Igual todo esto, repito, no hace falta. ¿Y cómo se hace con los calores? Bueno, con los calores, esto ya lo habíamos escrito antes, que calor era variación de energía interna más trabajo. Las variaciones de energía interna, que son la misma, ¿sí?
es la misma de A a C, se hace con esta formulita. Yo la hice con esta, porque ahí no tengo que calcular temperaturas. Tengo todas las presiones y volúmenes. Y en este X uso 3, porque acá es monoatómico. ¿Sí? Acá está, ¿ves? La versión en análisis interna de A a C. Inicial A y final C. 3 medios. Presión final, volumen final. Menos presión inicial, volumen inicial. Esto me da 75 joules. Tanto para un camino como para el otro. Y después, ¿qué más hay? O sea que acá tengo 75 joules para cada una. Después, ¿qué hay que hacer? Los trabajos. Los trabajos eran las áreas que antes ya te había mostrado, que era para el ABC era el rectángulo este en rayas verdes, y para el ADC es toda esta figura rara que la podemos pensar como un rectángulo largo de 5 a 20 y el triangulito. Bueno, haciendo todo esto, el área del rectángulo, hacete una captura de esta diapositiva si lo querés chequear. El área del rectángulo grande da 450 joules y el área de esta figura así, que la separo en este rectángulo largo y el triangulito, da 200 joules, ¿sí? Obviamente la verde es más grande, ¿sí? Con lo cual el calor en el proceso ABC me terminó dando 525 joules y en el proceso ADC 275 joules, con lo cual obviamente el calor en ABC es mayor que en ADC. Pero nuevamente te repito, todo esto no hacía falta hacerlo. Bueno, espero que te haya gustado el video. Lo más importante es la resolución conceptual, tenerlo en cuenta. Y bueno, si te gustó el video, te invito a darle me gusta con la manito y a suscribirte al canal. Y si tenés alguna duda, podés preguntar en la sección de comentarios. Chao, hasta la próxima.